Ya de regreso en esta transmisión conjunta, Revista 110 y Síntesis, por Coral, HIJB 830 en AM y por internet, revista110.online. Tenemos ya con nosotros a nuestra invitada de hoy, estrenando este nuevo sistema de transmisión desde nuestros hogares, Germania Montaz, es economista, versada en asuntos fiscales, una persona de quien siempre tenemos mucho que aprender y bastante aclaración que recibir. Buenos días, Michelle, Terrero, Marcela. A Germania ya con nosotros. Vamos a agradecer. Bien, vamos a agradecer a doña Germania Montaz, que es una persona que, aunque dentro de su cuarentena, yo creo que trabaja más que todos los dominicanos juntos, pero lo hace de forma nocturna y que haga este esfuerzo para trabajar tempranito con nosotros y poder ayudarnos en lo que son sus diferentes experiencias, opiniones y expectativas con lo que tiene que ver con el impacto en la economía de todo lo que tiene que ver con la parte fiscal y tributaria, sobre todo, y las medidas adoptadas en este sentido por el gobierno dominicano, que debe de tomar, y la experiencia que ella entiende, la repercusión que pueda tener el COVID-19 en todos los aspectos tributarios. Bienvenida a Revista 110 y Síntesis, doña Germania. Buenos días, Michelle. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. ¿No se siente un poquito extraño desde la casa sentado hablando por esta vía? Pero ahí vamos. Bien, vamos a iniciar con todo lo que tiene que ver con esto de la parte tributaria, lo que son en el mundo y sobre todo hoy en República Dominicana, ¿qué usted entiende que va a pasar a nivel tributario? ¿Es un problema de las medidas que tomó el gobierno dominicano, de extender plazos y que se habla hasta de eliminar algún tipo de impuesto, o también tiene que ver con todo lo que son esos renglones de la economía que bajan y, vamos a decir, la disminución del consumo en muchísimas áreas, en lo que tenga que ver con ese presupuesto de ingresos que se va a ver disminuido a causa de esta pandemia? Mira, las medidas que ha tomado el gobierno dominicano, que hay que felicitar el esfuerzo que ha hecho la administración tributaria y el gobierno dominicano por aplazar, fundamentalmente aplazar muchas de las fechas para que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones, facilitar algunos acuerdos de pago. Incluso el 15 de abril no habrá que pagar anticipos para una gran parte de los contribuyentes. Todo eso está muy bien, pero lo que sí va a determinar el comportamiento de los ingresos tributarios es el comportamiento del consumo. Digamos, hay una proporción importante, quizás un poco más de la mitad, de los ingresos fiscales contenidos en el presupuesto para el 2020, y eso ha sido así tradicionalmente, pues proceden de impuestos que son generados por el consumo, ¿verdad? Consumir alcohol, consumir combustible, consumir algún tipo de materia prima, consumir bienes y servicios en general, ir a un restaurante. El juego, el turismo. El turismo genera a través básicamente sí de los, ¿cómo se llama? De los turistas que vienen, pero también de los restaurantes, pero también de los bares y de todas las actividades incluso que genera el turismo de forma indirecta. Por ejemplo, las industrias pues tienen en el turismo millones de consumidores que no son dominicanos. Entonces, todo ese consumo, finalmente lo que determina el nivel del ingreso tributario. Ojo, no es que no existen otras medidas como la gestión administrativa digamos, de la administración de impuestos que impliquen que las recaudaciones se comporten mejor o peor. No, es que fundamentalmente lo que determina el crecimiento de las recaudaciones es el crecimiento de la economía, en este caso del consumo. Hay una diferencia importante en las recaudaciones por consumo que de otra naturaleza. Por ejemplo, en el caso de los impuestos al consumo son mensuales y cualquier medida, digamos cualquier cosa que ocurra, pues rápidamente se manifiesta en las recaudaciones. Por ejemplo, si algo ocurre, qué sé yo, como el ciclón George,
en una zona geográfica determinada y hace daño a un sector relacionado con el consumo, pues al siguiente mes repercute en las recaudaciones. Por eso la disminución de la actividad económica, el cierre de los restaurantes, el que no existan espectáculos artísticos, el que las tiendas estén cerradas, todo eso significa menos impuestos al consumo. Bien, Andrés. Sí, licenciada Germania, saludo. Buenos días, mire, Andrés. Bien, gracias. Mire, realmente es un tema muy preocupante. Nosotros hemos visto unos análisis que usted ha hecho con relación a lo que nos espera. Y evidentemente que como no tenemos fecha, porque esta pandemia no tiene fecha de caducidad, tampoco tiene fecha de operatividad. La Dirección de Impuestos no tiene ni siquiera gestión administrativa, porque no va a haber ninguna gestión administrativa. En su opinión, real efectivamente, frente a esa crisis que tenemos, y el gobierno está tratando de hacer una expansión del gasto, dando unos dineritos para que la gente haga algo, algo que mucha gente no tiene ni siquiera la posibilidad de ir a comprarlo, o quizá muy reducidamente. ¿Qué usted cree realmente ahora, que nosotros podemos hacer como país para los próximos 6 meses, que pudiese nosotros mitigar un poco el impacto? Mira, yo creo que para dar cualquier opinión hay que esperar cuánto dura la crisis. No es lo mismo que en mayo el país comience a reactivar su operatividad normal, no es lo mismo que, digamos, termine todo este proceso de alejamiento social y cuarentena a finales de abril y que en mayo comience la vida a retomar su curso normal, que no ocurra eso y todavía en mayo estemos en esta condición. Entonces, muy, muy difícil predecir el futuro. Lo que sí está claro es que todos los planes que tenía el gobierno actual y el próximo que venga no sirven para nada hoy en día, porque la realidad hay que abordarla de una manera totalmente distinta. Estamos hablando de que un país que tenía un crecimiento económico importante, una actividad económica importante, que mal que bien era capaz de generar los ingresos para sostener sus finanzas públicas, incluso para endeudarse mucho y poder cumplir con sus compromisos. Ese país ya no está, por lo menos no va a estar por los próximos meses. Entonces, el primer aspecto que hay que evaluar es, bueno, ¿qué daño causó la crisis? ¿Qué ocurre? ¿Cuánto cayeron las recaudaciones? ¿Cuánto aumentó el gasto? ¿Quién nos puede prestar? Si hay dinero para que nos presten oportunamente, ¿a qué tasa nos prestarán? Recuérdate que probablemente el 40 y tanto por ciento o 47% de los ingresos pues son nómina pública e intereses de la deuda. Por ejemplo, tienen como destino eventualmente esas dos partidas. Entonces estamos hablando de un presupuesto que tampoco es muy holgado. Desde el ámbito de las finanzas públicas, primero hay que esperar, hacer un análisis de cuánto va a quedar de dinero disponible luego de estos 3 meses, suponiendo que 2 meses, digamos, marzo, abril, bueno, y parcialmente quizás mayo, cómo queda la economía para saber qué decisión se puede tomar cada quien. Sin embargo, perdón, Michelle, sin embargo, licenciada, ya nosotros teníamos unos estimados de la CEPAL, por ejemplo, que para el año 2020 no eran halagüeños para nadie, excepto que República Dominicana siempre tenía un crecimiento sostenido que menos que los años anteriores. O sea, todos los países que nos circundan venían mal para este año. Y ahora que nosotros digamos lo mismo, entonces el panorama todavía es peor, porque a todo lo que nosotros podemos hasta exportar, ni siquiera nos van a poder comprar cuando podamos exportar. O sea, el panorama es difícil. Sí, pero fíjate que nosotros tenemos algunas condiciones distintas a la mayoría de los países latinoamericanos en términos recaudatorios propiamente dicho, que es, digamos, mi tema base. Mientras la mayoría de los países latinoamericanos, o muchos de ellos, sus ingresos dependen en gran parte de recursos naturales. El cobre en Chile, el gas natural en algunos países de Sudamérica, el petróleo en Venezuela o en ¿cómo se llama? O en México. Nosotros no. Nosotros, el grueso de nuestras recaudaciones no tienen nada que ver con nuestros recursos naturales, más allá, obviamente, del impacto del turismo. Lo cual quiere decir que a veces, en muchos países, andan mal por efecto de ese tipo de cosas, de demanda de ese tipo de bienes, mientras nosotros no vamos tan mal porque el turismo crece, o las exportaciones de productos básicos, que nos ha pasado varias veces. Y además tenemos acceso a crédito internacional relativamente barato
petróleo relativamente bajo, nosotros íbamos bien. De hecho, una de mis quejas, si se puede decir así, creo que con Michelle lo he hablado en otras ocasiones, es que pasamos el mejor momento de hacer los ajustes necesarios para tener un espacito fiscal, como ese colchoncito, y no se hizo. No hicieron la reforma. No se hicieron las reformas necesarias para que en este momento no tuviéramos tampoco espacio fiscal. Entonces yo pienso que saldremos de esto como siempre hemos salido. La discusión es cuánto tiempo nos tomará recuperar sobre todo el nivel de empleo. Recuérdense que el 2003 el tema del empleo determinó una cantidad de cosas negativas que a veces se nos olvidan, pero lo peor fue el nivel de empleo, claro, que apenas hace un par de años nos estamos recuperando de la situación del 2003. Entonces yo pienso que hay que esperar que cierre el periodo para que el gobierno de turno o el próximo gobierno, depende de qué tanto tarde, pues tome las decisiones del lugar. Aunque yo pienso que este mismo gobierno va a tener que hacer ajustes importantes a su presupuesto, que no ha hecho, ¿verdad? Hay cosas que no va a poder gastar, hay inversiones que definitivamente no va a poder hacer y que el dinero tiene que ser movido, pues a las partidas necesarias para salud y para apoyar a las empresas y a las personas que lo necesiten. Bien, normalmente el dominicano olvida algunos aspectos que son fundamentales. Lo primero es que la pandemia es mundial, por lo que la crisis económica es mundial. Por otro lado, la gente cree que ahora cuando extendieron por 15 días la cuarentena o el toque de queda, todo comienza ese día que termina el toque de queda y no que lo van a extender de nuevo. Lo mismo con el estado de emergencia. En el caso de la economía, también la gente entiende que el día que acabe la cuarentena o el día que se termine la crisis vamos a suponer, el final de abril o de mayo, cuando termine, ese mismo día tendremos todo el mundo con su trabajo de vuelta, todo el mundo de vuelta a su empresa, todo el mundo vendiendo lo mismo que estaba vendiendo, todo el mundo cobrando lo que tenía por cobrar, todo el mundo generando la misma actividad económica que se estaba haciendo. Y hay sectores que sí, yo puedo creer que, por ejemplo, si no hay turismo hasta diciembre, porque nadie va a viajar si el mundo entero está en olla, si no tiene dinero, entonces los que le vendían al turismo productos agropecuarios se lo van a comer, van a tener una sobreproducción de esos alimentos, lo mismo que las industrias. Hay una cadena en ese sentido. ¿Usted entiende que a nivel de recaudación, que tiene que ver con la economía y con la activación de la economía, se logrará en el 2020 lograr que se active parcialmente, o realmente la gente no se está dando cuenta que independientemente de que la pandemia termine en 30, 60 días y la cuarentena, los efectos de mejorar la economía ya no va a ser posible, y el empleo sobre todo en este año, y eso va a temas fiscales? Sí, claro. Mira, la gente, como tú dices, cree que mañana termina todo y al otro día volvemos a la normalidad. Eso no es así, ni siquiera sabemos cómo van a variar los patrones de conducta de la gente, de consumo, ¿verdad? ¿Cómo va a consumir la gente en este periodo de readecuación? ¿Va a ir igual a los restaurantes? ¿No va a ir igual a los restaurantes? ¿Va a convertirse, su poca liquidez la va a ahorrar? ¿La va a invertir? Va a decidir tener más liquidez? Se asusta la gente y comienza a decir, yo quiero un poquito más de liquidez porque me agarró con patrimonio pero sin liquidez. Todo ese tipo de cosas repercuten en el nivel de consumo y en el nivel de ingreso. Lo que tú dices es cierto, la gente no va a viajar aún teniendo la liquidez por temor. Va a pasar un poquito de tiempo en que la gente vuelva a retomar sus patrones de conducta de consumo, y como te digo, incluso pueden cambiar. En el caso de las recaudaciones, nosotros vamos a estar pagando este precio por tiempo. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta del año que viene, o sea, del 2021, va a ser malísimo. ¿Por qué? Porque va a representar los resultados del año 2020, que serán peores para la mayoría de los sectores que los años anteriores. Por ejemplo, una tienda que dura 2 meses cerrada, ya se le fue el año. Se le fue el año, y no solamente eso, sino probablemente no acumuló la liquidez
digamos, necesaria para reponer sus inventarios, o los vehículos del año 2021 que se compran en julio, probablemente de aquí a julio hay una cantidad de inventario que los vehículos no van a poder salir a buscar carros del 2021. Hay muchísimas cosas. Y tampoco las empresas van a poder presentar ganancias en sus operaciones, porque ¿de qué lo van a generar? Por eso digo, y eso va a repercutir el año que viene en el impuesto sobre la renta. En el caso de los anticipos, por ejemplo, del impuesto sobre la renta, una buena parte, la DGI solo, digamos, exceptuó del pago del 15 de abril, que corresponde al anticipo de marzo, ¿verdad? Que se paga en abril. En mayo, al haberse prorrogado la fecha para declarar impuestos sobre la renta, cuando las empresas vayan a declarar, les van a generar 12 anticipos otra vez. ¿Cuántas empresas van a estar en la posibilidad de pagar un anticipo del impuesto sobre la renta en el mes de mayo o de junio? Muy pocas. Claro. ¿Por qué? Porque no han generado ingresos para ello. No hay liquidez. Y no han generado ingresos y siguen pagando alquileres, factura eléctrica, teléfono, el préstamo del banco. Salario. Exacto. Seguridad probablemente de su propiedad o de su negocio. Entonces, probablemente lo tenga que exceptuar un mes más. Ojo, hay gente que entiende que debe exceptuarse todos los impuestos todos los meses. Lamentablemente, aunque eso sería deseable, no es así. Para todos nosotros, no se puede. Imagínate tú que se haga una dispensa generalizada de los impuestos y entonces, ¿cómo financia el Estado el gasto público? Mínimamente necesita mantener la nómina pública y pagar los intereses de la deuda. ¿Y de dónde saca dinero? Entonces también hay que tener un equilibrio. Ojo, hay empresas y personas que definitivamente no podrán pagar. A esas empresas y personas es responsabilidad del Estado buscarle una salida. Lo han estado haciendo puntualmente y supongo que día a día seguirán haciendo los ajustes necesarios porque no debería ser interés del Estado, del gobierno, que las empresas desaparezcan, ahora menos que nunca. Ahora más que nunca el gobierno debería o debe, y creo que lo hace, intentar buscar salidas a las empresas que no van a poder cumplir con sus obligaciones tributarias. Eso ocurre en todos los periodos de crisis. La mora, que yo recuerdo más alta, ocurrió en el 2010, porque en el 2009 nadie pagó. La mayoría de los sectores metidos en la crisis no pagaron impuestos, porque la gente decide qué va a cumplir. Es así. Bien. Mire, nos llega también, y hablábamos de eso un poquito con Andrés en el segmento anterior, la pregunta de muchas pequeñas empresas y que sabemos que hay cientos de miles de pymes y MIPYMES, de gente que dice, yo tuve que hacer una suspensión y en el Ministerio de Trabajo, y ese Ministerio de Trabajo la hice porque no puedo pagar los salarios, pero también aunque lo voy a tratar de pagar por ver los beneficios, ver si se pueden acoger a los planes del gobierno con relación a los empleados. Que si dentro de su experiencia, esa suspensión es plenamente de los trabajadores, si esa empresa se queda habilitada a nivel de RNC, de toda su operación, y que el dueño en sí puede decir, déjame seguir siendo una factura para yo poder seguir subsistiendo. Mira, yo pienso que lo de FASE es como algo tan novedoso, tan nuevo, que yo no estoy muy clara cuál va a ser la realidad de esa empresa cuando retome la normalidad. Lo que sí está claro es que esa empresa que suspenda sus trabajadores, cuando retome la normalidad va a tener que acoger a sus trabajadores igual que como estaba antes. Entonces, el tema de FASE, a mí personalmente todavía no me queda demasiado claro qué va a pasar después. Claro, son empresas que son formales, ojo, eso es importante. Yo creo que lo único que sí está claro en FASE es que estamos hablando de empresas que están cotizando en la seguridad social y que durante un periodo incluso van a dejar de cotizar alguna parte de esos pagos a TCS mientras dure la suspensión. Pero yo creo que FASE, cuando concluya, va a haber muchas cosas que aclarar para todas esas empresas que van a retomar, volvemos a lo mismo, su vida normal después de todo esto. Bien, Andrés, ¿tienes alguna pregunta final para Germania Montaz? Sí, licenciada,
estoy viendo el cuadro de CEPAL y me interesa ver esto porque evidentemente que la crisis está ahí y no podemos obviarla y no sabemos cuándo va a terminar, pero sabemos que cuando termine nos va a dar duro, como quiera nos va a dar duro. Y si más duro, dura más tiempo, más duro no va a dar, pero no va a dar duro como quiera. La CEPAL hace 2 análisis aquí, lo voy a leer para no atribuirme que son cosas mías. Dice, efecto de mediano y largo plazo. Dice, quiebra de empresas, no hemos hablado de eso, quiebra de empresas, reducción de la inversión privada, menor crecimiento económico, menor integración en cadena de valor, deterioro de la capacidad productiva y del capital humano. Y dice, a corto plazo, mayor desempleo y precarización de la laboral, menores salarios e ingresos. La gente va a comenzar a pagar menos si puede pagar. Aumento de la pobreza y la pobreza extrema. Sistema de salud, bueno, ya sabemos que es deficiente y los tramos que tenemos. O sea, el panorama, pensando usted, le digo como economista, como nosotros no vamos a tener capacidad de recaudación, no lo vamos a tener, y las empresas tampoco van a poder pagar. Los organismos multilaterales realmente podrán estar en capacidad de ayudar globalmente, no a República Dominicana, globalmente, para decirle, toma recursos, distribuye, expande el gasto, comienza a producir para que la gente compre, para dinamizar la economía. Sí, probablemente eso ocurra. Volvemos al año 2009. En el año 2009 la crisis fue sumamente severa. Probablemente esta será mayor, más fuerte, pero más corta, porque el origen es distinto. Si logramos que no afecte el sistema bancario, hasta ahora creo que el Banco Central ha tomado una cantidad de medidas para apoyar el sistema financiero nacional, lo cual es fundamental para que la crisis no pase de una crisis de la economía real a una crisis financiera. Si eso no ocurre, que yo espero que no ocurra, y se siguen tomando las medidas de esa naturaleza, la crisis será más corta, quizás fuerte, pero un poquito más corta. Y va a pasar algo similar a lo del 2009. En el año 2009, recuerdo yo que el fondo vino con una canasta de dinero, porque la decisión era, claro, para decir, mira, tú lo que tienes es que coger dinero prestado para gastar. Ya la gente se le olvida del superávit del 2007, claro, de lo bien que iba todo al 2007, sí, en finanzas públicas, en deuda, en crecimiento económico. En mi opinión, el mejor año de la economía dominicana en los últimos muchos años. Okay. Y sin embargo, en el 2009, con la crisis, viene toda esta cantidad de dinero, aparece el dinero, se reactiva la economía, por eso crecemos los siguientes años. Y luego hemos tenido que venir arrastrando el tema de cómo ajustar para, digamos, quitarnos de encima el peso de esa deuda que viene en parte de ese periodo. O sea que sí, vendrán los organismos internacionales, vendrán con su saco de dinero, facilitarán dinero, y si las autoridades dominicanas logran utilizarlo adecuadamente en la gente, en promover la inversión, en lograr que las empresas avancen, generen empleo, pues yo creo que sí que saldremos adelante. Yo suelo ser muy optimista. Perdón, brevemente, Michelle, pero en el 2009, Germania, tuvimos el impacto del Santicló de Barrett, que invirtieron 4 mil millones de dólares en la República Dominicana, que al margen de lo que... el mal satanizado problema de Barrett, que un día hay que hablar de eso. Correcto, no, yo estoy de acuerdo totalmente que lo han satanizado y hasta los mismos legisladores que aprobaron no saben bien lo que aprobaron porque lo han descalificado. Y ese fue El Salvador. Bien. Creo que en parte sí, pero habrán otros. Yo pienso que habrá otro sector que se ponga la capa de Superman y empuje la economía dominicana. Yo creo que es una oportunidad para el sector agropecuario, es una oportunidad para muchísimos sectores y el propio sector turismo de relanzarse. Yo creo que serán oportunidades para que la economía dominicana se reajuste un poco y sigamos avanzando. Bien, gracias. Bien, vamos a por estar con nosotros. Nos ha agradado bastante esta aclaración, ¿verdad que sí, Michelle? Vamos a decirle a doña Germania que ojalá y en estos días, aunque sea que logremos hacer algunas grabaciones cortas yo creo que nosotros ya tenemos que aconsejar, y es la única cosa que uno puede hacer, dar pequeños aportes a la gente que puedan trabajar mejor y aportar a poder mejorar su actividad económica en República Dominicana. Muchísimas gracias a Germania Montaz por acompañarnos en el día de hoy, por hacer este esfuerzo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Pasen buen día.
Buenos días a usted y buenos días.